Volvemos ya con las informaciones acá en Canal 24 Horas. A pocos días de cumplirse un año desde el terremoto que afectó a la zona centro-sur de nuestro país, se materializan los planes de reconstrucción. Uno de los puntos fundamentales en este trabajo es el que realiza el Ministerio de Vivienda en el borde costero. Y para hablar sobre este tema, estamos con Pablo Alart, que es coordinador nacional del Plan de Reconstrucción Urbana del MIMBU. Pablo, buenos días. Tania, Juan Carlos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos de inmediato a temas más técnicos. ¿Cuáles son los cambios específicos en el borde costero de la reconstrucción, principalmente en las zonas del sur de nuestro país? Mira, de las más de 900 ciudades y pueblos que fueron severamente afectados por el terremoto, hay 24 localidades de borde costero que van a requerir no solo reconstruir sus viviendas, sino que parte de su infraestructura y también sus espacios públicos. Pero una cosa importante, sobre todo a partir de los sismos que hemos vivido en los últimos días en la séptima y octava región, infraestructura que mitigue el impacto de un eventual tsunami a futuro. ¿Por qué? Porque sin esa infraestructura, estas comunidades van a estar siempre expuestas a que vuelva a suceder algo como el 27 de febrero. Y eso precisamente es la principal innovación que hemos incorporado en estos 24 planes maestros. ¿De cuánto espacio estamos hablando y cómo, más o menos, de qué se trata esta mitigación? Las dimensiones varían según las condiciones geográficas de cada localidad, pero básicamente estamos hablando de un componente que son parques de mitigación de tsunami. Son una mezcla entre muros rompeola, trabajo de relieve y vegetación, que lo que hacen es liberar la energía cinética de la ola, de manera que Dichato y Constitución y todas estas localidades, en vez de inundarse así, arrasando con todo, se inundan así y las personas pueden volver a limpiar sus casas una vez que evacúen y una vez que pase el peligro. Estamos hablando de infraestructura que baja la altura de la ola en forma significativa y baja la velocidad de la ola. ¿Cuán difícil ha sido compatibilizar el hecho de que mucha gente, me imagino que ha querido estar lo más cerca posible del lugar donde habían habitado antes, con estas nuevas obras de reconstrucción? ¿Ha sido una dificultad en ese término? Mira, la mayor dificultad ha sido ir trabajando los estudios técnicos requeridos. Hemos hecho modelaciones de tsunami, hemos hecho estudios de ingeniería para minimizar la afectación a los propietarios que vivían en la primera línea. Y la verdad es que estamos muy contentos con el proceso. Estamos hablando, por ejemplo, que en el caso de Dichato hay del orden de 20 predios habitacionales que eventualmente van a ser afectados, eventualmente expropiados, pero el sacrificio, entre comillas, de esas familias que van a ser compensadas va a permitir que 800 familias puedan volver a vivir donde vivían en Dichato en forma segura. En el caso de Constitución es mucho más, estamos hablando de más de 3.800 viviendas que quedarían sujetas a riesgo si es que no se construyen estas obras de mitigación, y por lo tanto el sacrificio eventual de 100 familias que van a ser compensadas, que van a tener una vivienda definitiva lo más cerca posible, va a permitir que casi 4.000 familias vivan en forma segura. Y a eso agregamos otra innovación, y por eso es que el presidente en Constitución dijo que nos hemos levemente atrasado en Constitución, porque tuvimos que inventar otra cosa, que es un subsidio de vivienda tsunami resistente. Además, esas familias van a recibir un subsidio de hasta 150 UF extra para construir viviendas que resistan tsunami, porque el tsunami va a entrar igual, la diferencia es que va a entrar en forma tenue y por lo tanto no va a destruir. ¿Cuál ha sido la participación de la gente en estos procesos y cómo han recibido? Porque me imagino, bueno, tú mismo lo señalas, hay gente que se ve un poco más afectada que otra, que ha tenido que ceder un poquito en cuanto a la ubicación de sus viviendas. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente y sobre todo la participación en estos nuevos proyectos? Mira, cada uno de los 24 planos maestros de borde costero, así como los 147 planes maestros que estamos implementando en todas las localidades interiores, cuentan con instancias de participación ciudadana, no solo de información, sino que también de contrarrestar ideas, de comunicar, de ir atenuando, digamos, cualquier duda que tengan las familias. Y obviamente aquellos que son propietarios y pueden sentirse amenazados en su propiedad, tienen legítimas, digamos, aprehensiones, pero hemos ido trabajando uno a uno con ellos. De hecho, yo el miércoles voy a Constitución, estamos con una mesa de trabajo con los propietarios del borde costero para ir, digamos, evaluando cuál es el mejor escenario para que ellos estén conscientes de que finalmente sin estas obras sus ciudades van a quedar muy vulnerables y por lo tanto hay una disposición muy positiva. Pablo, tú estás trabajando como coordinador nacional de este proceso de reconstrucción. Sin embargo, me llama la atención que solamente estemos trabajando en el tema de borde costero, en las zonas que fueron afectadas por el terremoto, pese a que Chile es un país sísmico en todas sus áreas. O sea, ¿qué pasa en el norte de nuestro país? El día de mañana, si hay un tsunami en Antofagasta, ¿esa ciudad está preparada? ¿Va a mitigarse la ola? Mira, hay que aclarar una cosa. Yo estoy
en el proceso de coordinación de reconstrucción. Pero las lecciones que estamos sacando del 27 de febrero, la implementación de estos planes maestros, de estas infraestructuras de mitigación, claramente las estamos incorporando en lo que va a ser nuestra política de desarrollo urbano sustentable que queremos terminar dentro de este gobierno. Piensa que Chile no tiene una política de desarrollo urbano, es compromiso de la ministra Mate y del subsecretario Jacobelli tener esa política terminada, y dentro de esa política claramente está el tema de cómo podemos convivir con los riesgos naturales, tener planes de prevención, planes de mitigación, y al mismo tiempo también estamos iniciando los estudios para evaluar áreas de riesgo y obras de mitigación en otras localidades fuera de las 6 regiones afectadas. O sea, ¿es factible que dentro de estos 4 años de gobierno, igualmente hacia el norte de nuestro país, por ejemplo, vamos a ver obras también que permitan evitar una catástrofe como la que vivimos el 27 de febrero en el sur? Más que obras, lo que vamos a ver es, vamos a tener la información y los planes de contingencia para saber cómo reaccionar. De hecho, ya se han hecho ejercicios de evacuación en Antofagasta, en La Serena, en Iquique, que han sido muy exitosos, pero lo que necesitamos ahora es saber la información para ver cómo cada ciudad va a responder a un evento de este tipo y de ahí eventualmente iniciar los estudios para hacer las obras que se requieran. Tú estás a cargo del plan de reconstrucción total, estamos hablando solamente urbana. Estamos hablando sí. Solamente en este caso del borde costero por ahora. Sí. ¿Cómo evalúas tú el avance específicamente en el borde costero en cuanto a porcentaje y cuánto ya cree la gente que puede estar absolutamente normalizada la situación en el borde costero afectada por el terremoto? A ver, la reconstrucción de la infraestructura toma mucho más tiempo que la reconstrucción de una vivienda. ¿Por qué? Porque estas obras requieren estudios técnicos, de ingeniería, licitaciones que son obras mayores. Nosotros tenemos considerado, y es compromiso del Ministerio de Vivienda, dentro de los 3 años después del terremoto, tener todas las viviendas solucionadas. Es un compromiso que ha hecho la ministra Mate, tener todos los subsidios, los 220.000 subsidios entregados dentro de los 2 años posteriores al terremoto. Y estas obras urbanas van a tomar más tiempo, pero se van a ir dando en paralelo, porque son las que viabilizan, como aparece en la imagen, esos bosques que están apareciendo ahí en la imagen, viabilizan que se puedan construir viviendas tsunami resistentes en el interior de Dichato, en el interior de Constitución y estas otras 24 localidades. ¿Ha habido también algún tipo de obras que no son en el borde costero que implica una adecuación a las lecciones que tienen que sacar este terremoto? Mira, por ejemplo, en Concepción, en zonas ciudades más grandes que no tienen que ver con el borde costero, sí, pero que sí implican lecciones que hay que sacar después de este sismo. Bueno, más de 100 de estos planes maestros se están haciendo en localidades interiores. Y ahí la idea es este mandato del presidente Piñera de que la reconstrucción no sea simplemente reponer lo que había, sino que reconstruir un país mejor. ¿Por qué? Porque cada peso que invirtamos en la reconstrucción va a quedar ahí por los próximos 50 años o más. Y nuestro país en los próximos 10 años va a ser un país totalmente distinto, va a ser un país desarrollado con otras necesidades. Entonces tenemos que darle ancho de banda a nuestras ciudades, particularmente a las localidades regionales, interiores, para que puedan crecer económicamente. De hecho, muchos de los elementos de estos planes maestros no son de mitigación de riesgo. En el caso de Dichato ya se iniciaron las obras de lo que es el Boulevard Daniel Vera, que es la principal calle comercial de Dichato, que no necesariamente es una obra de mitigación, sino que más bien es una obra para reactivar económicamente una localidad que requiere del comercio, para el turismo, para poder sobrevivir. Así estamos hablando de cientos de ciudades que también van a estar priorizando las obras que no solamente tienen que ver con prevención de riesgos, sino que también con desarrollo económico. Estamos hablando del mercado, la plaza, la avenida principal, etcétera. Me imagino que tú has estado bastante con la gente allá en el borde costero, principalmente microempresarios, gente que vivía ahí. ¿Cómo les ha afectado, por ejemplo, este verano? Los turistas están un poco asustados todavía de acercarse a las playas, de estar en un lugar que fue muy fuertemente afectado por el terremoto, por el tsunami en particular. Hay pérdidas, me imagino, importantes durante esta temporada. Mira, a mí lo que más me ha impresionado de recorrer sobre todo las comunidades de borde costero es la velocidad con que se limpió, se ordenó y se reactivó el borde costero. Yo he estado alojando en Iloca, he estado comiendo en Constitución, en restaurantes de borde costero que se levantaron, como el Picapiedras 2, que tienen nombres muy particulares además, y tú ves que la infraestructura está disponible. Y por otro lado, el sismo sí puso en el mapa a muchas de estas localidades. Hay muchos veraneantes que iban a veranear a Bichuquén y nunca habían pasado más allá de Boyeruca y ahora están recorriendo la costa para ver qué significó. Y eso genera turismo. Y no es perverso, sino que es más bien para informarse. Ahora, la capacidad turística está en bastante buen pie. Yo creo que lo que hay que hacer es despejar los miedos. De hecho, ya la gente sabe cómo reaccionar. En los sismos de este fin de semana vimos cómo hubo una autoevacuación que me parece muy sana. Hay que acordarse que en los próximos días se va a lanzar la nueva Oficina Nacional de Emergencia con todo un sistema de monitoreo, de alerta temprana, y en la medida en que vayamos construyendo esta infraestructura, generando la alerta temprana
y ya la educación se ha ido imponiendo de a poco porque las familias ya saben cómo responder. Por lo tanto, yo garantizo que los veraneantes vayan a la región, que hagan un veraneo seguro. El plan verano despejó las playas, las limpió, hay infraestructura nueva, paseos peatonales, sombreaderos que se hicieron después del terremoto y que son notables, y por lo tanto invito a la gente que si quiere colaborar con la reconstrucción también participe activando la economía de estas localidades que así lo necesitan. En localidades que igualmente, a mí lo que me llama la atención es por qué ahora tuvimos que esperar un terremoto 8,8 para comenzar a construir un borde costero antisísmico. ¿Por qué esto no se había hecho antes? O había, y simplemente la ola y el terremoto fue mucho más fuerte de lo que se podía pensar, o si existiera un borde costero como el que estamos construyendo ahora, el que se está comenzando a construir, ¿hubiese sido posible que el desastre no fuera tal? Mira, yo creo que esto tiene que ver, son síntomas del desarrollo del país. O sea, tienes que entender que muchos de los asentamientos humanos que se han instalado en nuestro país, no solo en el borde costero, sino que también en zonas volcánicas, en zonas de riesgo de remoción en masa, que son derrumbes o aluviones, se comenzaron a instalar informalmente mucho antes de que existiese la información respecto a esos riesgos. E incluso muchas localidades se han consolidado. El mejor ejemplo de ello es Chaitén, que se consolidó justo, ¿verdad?, en el cono aluvial de un volcán, el cono, digamos, de un volcán. Por lo tanto, estamos hablando de que no es simplemente que se haya planificado desde un comienzo bien. Estamos aprendiendo las lecciones. Nosotros somos un país sujeto a riesgos y por lo tanto tenemos que convivir con esos riesgos. Y para convivir con esos riesgos, lo que estamos implementando ahora son sistemas de alerta temprana, infraestructura de mitigación de riesgo y, lo más importante, la resiliencia urbana. Que nuestras ciudades sean capaces de resistir y levantarse lo antes posible ante una eventual catástrofe. Por eso es que estamos incorporando además estas viviendas tsunami resistentes, por eso es que estamos incorporando estas obras de infraestructura. Durante todos estos últimos días, sobre todo el último fin de semana, ha habido mucho temblor en la zona sur del país. ¿Cuánto crees tú que favorece todo el trabajo que se está realizando en reconstrucción para aplicarlo también en cuanto a la seguridad de la gente? En el sentido de que hay una cosa más psicológica también, en el hecho de saber que tiene una ciudad nueva, como para saber que va a resistir los embates de naturaleza, sobre todo, reitero, sabiendo todo lo que ha pasado este fin de semana. Mira, yo creo que el hecho de que la comunidad, por ejemplo, de Dichato sepa que en los próximos años va a haber infraestructura de mitigación de riesgo tsunami, va a generar mucha mayor tranquilidad respecto a lo que vivieron, por ejemplo, este fin de semana con la autoevacuación inmediata después del terremoto que vivieron, aunque sea una réplica. Es impresionante que Chile, lo que en otros países se considera un terremoto, aquí es un temblor o una réplica. Claramente eso indica también que somos un país que ha logrado generar estándares de construcción, una cultura sísmica que va a garantizar también que a futuro, en la medida en que implementemos todas estas medidas, cada vez vamos a ser mucho más resistentes a eventos de este tipo, que ojalá que no vengan en los próximos años. Sin lugar a dudas nos tenemos que acostumbrar a que estamos viviendo en un país muy sísmico. Por último, me gustaría preguntarte, Pablo, para las personas que quizás todavía no están muy bien informadas, ¿dónde tienen que acercarse? Si son personas que habitaban en los bordes costeros, si tenían casas, terrenos, etcétera, ¿cuál es como el proceso que se debe seguir para que ellos puedan comenzar ya a cambiarse de casa, cómo se reciben los subsidios, etcétera? Más o menos en general. Toda la información de estos 25 planes maestros de borde costero se entregó en octubre a los municipios con la firma de un protocolo. No solo se les entregó la información sobre cuáles eran los proyectos, la priorización de esos proyectos, sino que además los polígonos donde las personas pueden optar a este subsidio tsunami resistente. Por lo tanto, la primera línea de atención serían los municipios. Si en los municipios no se obtiene información en detalle, la Secretaría Regional Ministerial de cada una de las regiones también maneja esa información, o si no, visiten www.minbu.cl, donde está cada uno de los documentos y explicados los pasos a seguir. Pablo, un tema muy importante. ¿Cuánto le ha afectado a ustedes toda la polémica que se puede producir en los últimos días, en el cual se mezcla mucho el tema político y de debate en cuanto a la credibilidad de la gente para acceder a los distintos municipios y a los distintos organismos para obtener sus subsidios? ¿Crees que dificulta la labor de ustedes o, en definitiva, los procesos han seguido continuando de manera normal? Mira, el compromiso de este ministerio es seguir avanzando en la reconstrucción independiente de las distintas instancias políticas o discusiones que haya en paralelo. Aquí estamos hablando que nosotros vivimos una interpelación, vivimos también ahora este tema de la octava región, pero eso no distrae para nada la atención y el foco del ministerio. El ministerio ha sido tremendamente celoso en cumplir
con el máximo rigor, que los beneficios para damnificados sean para los damnificados y que todos los otros problemas habitacionales se resuelven con los subsidios regulares, y por lo tanto estamos bastante tranquilos y seguimos focalizados en este trabajo que es titánico. Este es el terremoto de mayor dispersión urbana en la historia de la humanidad. Son más de 239 municipios, son más de 23.000 asentamientos humanos dispersos a los cuales hay que asistir. Hemos hecho tremendas innovaciones, y el hecho que las encuestas cada vez evalúen mejor la reconstrucción en las zonas afectadas es lo que realmente nos mueve a seguir adelante, porque finalmente es una reconstrucción desde las comunidades hacia arriba. Conflictos políticos va a haber siempre, y eso lo resolverán las instancias políticas. Bien, Pablo, muchas gracias por este Pablo. interesante tema Gracias. de la reconstrucción, cuando ya queda nada para cumplirse un año de lo que fue este devastador terremoto. Así es, y el llamado, por supuesto, a las personas es que se acerquen a los municipios, también a las subsecretarías regionales del Ministerio, para que así puedan informarse sobre todos los procesos que deben seguir si es que fueron uno de los afectados. Vamos a una pequeña pausa y volvemos.